espero poder ayudarles a entender la importancia que tiene todo este tema que ellos han venido trabajando. Lo vamos a bajar un poco a los niños que ustedes tienen en sus colegios, o sea, qué es lo que ustedes están viendo allí. ¿Por qué es tan importante que ustedes se vayan hoy como yo digo que como cuchillas? ¿Cierto? Nos han hablado de derechos sexuales, nos han hablado de educación sexual integral, esto prácticamente cómo se da. Y cuando el pastor Márquez dijo que quién fue el que me metió en el lago, yo me pregunto también, ¿quién fue el que me metió en el lago? Porque hace unos años, hace 20 años que yo empecé en esto, lo empecé por un llamado de Dios. Yo soy bacterióloga, yo no soy psicóloga. Y todo el mundo me decía, ¿usted qué hace? Usted siendo bacterióloga, ¿qué hace en esto? Y yo decía, sí, señor, ¿yo qué hago en esto? Pues bueno, comenzó todo un trabajo de prevención en abuso sexual, y una de las cosas que más me impactaba era por qué nosotros tenemos que esperar que los niños crezcan a ser adultos con una sexualidad tan quebrada y no poder hacer nada por ellos. Y cuando aprendí que uno de los factores protectores más importantes era enseñar sexualidad al niño, yo dije, esto tenemos que empezarlo a trabajar. Pero en el proceso ha sido muy interesante, porque en el proceso he encontrado varios muros. Entonces, para llegar acá, pues no sé si hemos pasado los muros o no lo hemos pasado, porque el pastor Márquez decía, la iglesia, yo llevo 20 años enseñando esto, y la iglesia hasta ahorita está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Al principio ni me ponían atención. Ahora más o menos hace 7 años dijeron, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y ahorita hace 1 año o 2, ayúdenos, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En fin, entonces, desde la perspectiva que yo trabajo, que es la prevención de abuso, tenemos un gigante cada vez más grande, ellos lo dijeron. El pastor Márquez dijo, van a ir por ustedes, no se asusten, sí, van a ir por ustedes, sí. Algunos ya somos objetivo militar, sí. Pero yo quisiera hacer un llamado a su conciencia hoy con mi plenaria. ¿Por qué las conductas de los niños y los adolescentes cada vez es más sexualizada? ¿Por qué las cifras de abuso sexual cada vez son mayores? Todos los gobiernos en América Latina están luchando contra el abuso sexual. Todos. Todos tienen protocolos de prevención, todos tienen protocolos de intervención, todos. Realmente la lucha de los gobiernos en América Latina frente al abuso sexual es una gran lucha. Pero ¿por qué las cifras aumentan en vez de disminuir? ¿Qué es lo que está pasando? Yo siempre me pregunté eso. Y yo quiero mostrarle desde mi perspectiva de trabajo cómo es que el abuso sexual y la hipersexualización de los niños no va a cambiar a menos de que nosotros hagamos algo. Y entonces usted dirá, sí, pero esto es una situación de gobiernos, esto es una situación de una ideología que se está imponiendo. Mire, Dios está en control. Y Dios nos está dando estrategias. Cuando el pastor Márquez decía, en Argentina ya tenemos una ley que nos obliga a nosotros a enseñar ideología de género, en varios países todavía no la hay. Y tenemos una ventana de oportunidad gigantesca ahí. ¿Listo? Entonces, quiero llegar allá. Uy, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es lo que pasa con sus niños? Ustedes están enseñando matemáticas, lenguaje, están súper ocupados haciendo un currículo que sea de verdad, que tenga estándares de calidad. Pero los niños que están llegando a ustedes tienen problemas de vida. Sí, o sea, cuando hablamos de enseñar sexualidad, no es enseñar una materia más, es enseñar vida. Y entonces, nuestros niños están llegando ¿cómo? Están llegando con problemas de abuso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hace unos años hablábamos de que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres estaba siendo abusado sexualmente. Eso fue hace 10 años. Hoy es 1 de cada 3. Tanto hombres como mujeres que han vivido una experiencia de abuso sexual en su niñez. Esa es la estadística.
Entonces encontramos que el problema del abuso sexual y la hipersexualización en los niños y en los adolescentes, obviamente, es la violencia o el abuso intrafamiliar, las situaciones de incesto. Sí, tenemos el 60% de los niños en América Latina viviendo con su agresor. Viviendo. La impunidad en esto es terrible. Acabo de llegar de México, la impunidad en Ciudad Juárez es el 99% de impunidad. Nosotros en Colombia tenemos que de cada 1000 denuncias, solo 50 llegan a término, o sea, llegan a judicialización del agresor. Entonces tenemos una tasa de abuso sexual altísima. Y tenemos un abuso sexual extrafamiliar, que es en los conocidos del niño, y entre ellos están los conocidos en el colegio, los profesores, aún conocidos amigos o familiares, pero también organizaciones que trabajan con niños, niñas o adolescentes. Ahora, tenemos un abuso institucional, no lo llamo yo así. Realmente el Colegio Americano de Pediatras se ha metido a la tarea de denunciar el abuso sexual institucional e ideológico. ¿Por qué? Porque pues ellos son una organización internacional con mucho peso que le está haciendo contrapeso a la Asociación Americana de Pediatras, cuyo staff todo es del lobby gay. Entonces ellos están en una pelea increíble porque la Asociación Americana de Pediatras está diciendo que los niños consienten tener relaciones sexuales sin problema desde que lo permitan, desde que lo consientan. Y entonces están estimulando las relaciones intergeneracionales. Mientras que el Colegio Americano de Pediatras está diciendo, perdóneme, eso es un abuso institucional, eso es un abuso ideológico. Y estamos en esa pugna. Y es lo que ellos, los dos conferencistas primeros, han estado hablando con ustedes. Entonces tenemos que a través del abuso, el abuso institucional, lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos, derechos vinculados a la orientación sexual e identidad de género y la educación sexual integral, de la que habló el pastor Márquez. Voy a explicar un poco más. Y el otro foco grande que tenemos de hipersexualización son los medios de comunicación, y allí tenemos el consumo de pornografía tanto visual como auditiva. Realmente, usted dirá, esto es un monstruo gigantesco, sí. Sí, o sea, pararlo, mejor dicho, ya nos pisó, ya nos comió, ya pararlo no lo podemos parar. Pero yo sí creo que nosotros sí tenemos estrategias y herramientas, y creo que voy a terminar con una gran estrategia. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Si nosotros vemos estas cifras y vemos todo este problema, ¿de dónde realmente nos está llegando? Miren, llevamos generaciones enseñando sobre derechos sexuales y reproductivos. ¿Le suena la palabra? ¿Usted sabe qué es eso? Pues le voy a mostrar qué es eso. Porque nos dijeron que los derechos sexuales y reproductivos se crearon para adultos, y porque hoy es un derecho humano para niños menores de 14 años. ¿Cómo así? ¿De dónde salió esto? Pues sí, las personas que empezamos a escuchar sobre derechos sexuales y reproductivos llevan mi edad. Yo tengo 53 años. Cuando empezó todo esto, empezó cuando yo nací. Llevamos 2 generaciones. Este tema lleva más tiempo, lleva 70 años. Pero por lo menos en Colombia se empezó a hablar de derechos sexuales y reproductivos hace 2 generaciones. Y les voy a mostrar a través de quién, para usted va a ser muy familiar. ¿Cómo empezaron los derechos sexuales y reproductivos? Comenzaron en el Cairo, en una reunión de organismos internacionales donde se hablaba de la aceptación que toda persona tiene al derecho de decidir libre y responsablemente el número de hijos que quiere tener. Los derechos reproductivos incluyen el derecho a disfrutar del nivel más elevado posible de salud sexual y reproductiva. El consenso en ese momento optó por reforzar la idea de un solo tipo de familia, o sea, la familia heterosexual, y el derecho y la responsabilidad que tienen los padres a proporcionar orientación en materia de sexualidad y exhortar a los países que los adolescentes tengan acceso a información y servicios apropiados. Hasta ahí todo iba muy bien, porque estaban poniendo unos derechos para personas adultas que tienen toda la capacidad para poder tomar decisiones frente a este tema. Pero ¿qué pasó? Que no quisieron quedarse ahí, y entonces empezaron a ver que los adolescentes también podían ser clientes de ellos. También podían ser consumidores de algunas de las opciones que ellos tenían. Y esto tenía que ver con anticoncepción. Y es así como en 1997
en el Congreso, en el 13º Congreso Mundial de Sexología de Valencia, se cambiaron o se añadieron estos derechos. Entonces aquí ya no hablamos de personas adultas, ya hablamos de que todos tenemos derecho. ¿Derecho a qué? A la libertad sexual, a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, a la privacidad sexual, a la equidad, al placer, a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, a la educación sexual integral y a la atención de salud sexual. Ellos, como decía el pastor Hugo, van lento pero seguro. ¿Cierto? En el 97 ya estaban hablando de educación sexual integral y nosotros decíamos, sí, qué bien, bueno, bien, los gobiernos, qué maravilla, los padres. No, ¿quién de los padres a alguien le ha preguntado, oiga, ¿ustedes qué le enseñan en sexualidad a los niños? Hasta más o menos hace 2 años. Nadie, todo el mundo confiaba, todo el mundo estaba tranquilo, ¿cierto? Hasta cuando quisieron tocar los manuales de convivencia de los colegios. ¿Y cuáles? De los colegios de fe. Porque los demás, ahora les voy a mostrar, en Colombia llevamos 23 años denunciando esto y nadie nos ponía atención. Después de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿a qué llegamos? ¿Qué es hoy esto? Son derechos sexuales y reproductivos que están contenidos en la educación sexual integral. Entonces, ¿cuáles son? El derecho al placer sexual en las edades más jóvenes. O sea, ¿por qué saltamos de adultos a niños? ¿Qué pasó? Bueno, que todos los años en las reuniones, en los organismos internacionales, alguien, activista, pone una cosita más. ¡Chum! Van poniendo una cosita más. Y entonces no tienen consenso internacional y les voy a mostrar. Váyanse convencidos que esto no tiene consenso internacional, por favor. Y así ellos simplemente lo ponen y como ya lo hablaron allá, ¡prum!, lo bajan a todos los países diciendo, ya se habló, ya se concluyó y ahora tengan, aquí está. Y resulta que entonces estamos hablando de que en este momento es un derecho humano primario que supera todos los derechos, o sea, se convirtió en un derecho humano. Los niños tienen derecho a la privacidad y confidencialidad. Este predomina sobre los derechos de los padres para orientar la educación en la esfera de la sexualidad humana. Los niños tienen derecho al aborto y a las relaciones sexuales sin el conocimiento y el consentimiento de los padres. Y la mayoría de la sociedad y las normas de género sexual, especialmente aquellas basadas en creencias religiosas, son represivas, malsanas y deben cambiarse. Usted dirá, ¿de dónde sacó esto? Mire, hay una organización que está dentro de los estamentos de la ONU, siempre ha estado, que ha trabajado en esto. Se llama Family Watch International. Ustedes pueden buscarla por internet. Ellos fueron los que empezaron a trabajar qué era esto y empezaron a ver que todos los organismos internacionales estaban sacando manuales de educación en sexualidad y comenzaron a revisarlos y encontraron lo que les voy a mostrar. This is definitely an attack. It will affect your child rearing. It will affect your education system. This is instructions for the teacher in the classroom to ask her or his students, how do people express their sexual feelings? What is abstinence? And here are some answers. Oral sex, masturbation, anal sex, massage, holding hands, touching each other's genitals, saying, I like you. And what they're doing is equating all these things. Saying I like you is equal to anal sex. It is pornography. Men, especially on the House floor, did not want to look at. We couldn't show this on the television news, but yet we want our 4th grade children to be looking at this book. In the name of sexuality education, children are seeing obscene materials that have been ruled by Congress and by the Supreme Court impossible to show to children. An online CSE program for African youth called The World Starts With Me tells children that sexuality includes oral sex and masturbation. It then tells them it's their own choice if they want to lose their virginity. It shows children pictures of naked girls and boys in various stages of development.
and then ask them to point out differences in their private parts. Parents likely will never know, as it is all done online away from home. They have elementary students as young as 9 years old. Then they teach them how to wear a condom. And they have this plastic genitalia, and they even have young girls. They're teaching them how to put a condom on a male genitalia and boys how to put a condom on a woman's genitalia without the knowledge and consent of the parents. They're giving them handouts, negotiating sexual encounters with other students. For example, there are statements like this: can I take your shirt off? It makes me hot when you touch me here. Is it okay if I take my pants off? Where we in Latin America, we still have a lot of poverty. We have communities that don't have fresh water, that don't have electricity. Focus is completely shifted from basic needs. They get comprehensive sexual education without the consent of parents, taking and deconstructing the family. My brother Luigi and I had an opportunity to go to the United Nations and give a speech on the UN floor. I told them how Planned Parenthood was passing out a booklet for HIV positive youth at the United Nations called Healthy, Happy, and Hot. This is for the kids who have AIDS. It teaches about sexual pleasure through masturbation with same-sex partners and even if you are drunk. This pamphlet called Healthy, Happy, and Hot tells young people that you have the right not to disclose your HIV status to a sexual partner if you're not comfortable. It also tells young people that are HIV positive that if they decide with their partner not to wear a condom, that's their decision. The World Health Organization standards for sexuality education in Europe actually suggest that children ages 0 to 4 should be given information about masturbation and given the right to explore their gender identity. For ages 4 to 6, children should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. The interests of organizations like UNFPA and IPPF is to get parents out of the picture and to radicalize and sexualize children. UNFPA has tried to convince my country to change our positions on issues such as reproductive rights and comprehensive sexuality education. Madam Chair, does the UNFPA think it can do this because Nauru is the smallest member state of the United Nations? The Nigerian government was actually told by the Western countries that if they do not give in, that they will be denied foreign aid. On page 89 of a UNICEF-published Sexual and Reproductive Health Manual, UNICEF listed situations in which one can obtain sexual pleasure that included sexual responses directed towards inanimate objects, animals, minors, and non-consenting persons. In the context of the Sustainable Development Goals that determines the agenda for the next 15 years, the voice is very, very biased. It's just International Planned Parenthood Federation and their affiliates. We have a direct influence on the outcome documents, on what is established, what is negotiated at the UN. Some of the objectives of the UNESCO Sexuality Education Guidelines include teaching children at age 9 about sexual stimulation and the definition and function of orgasm, and at age 15, that both men and women can receive sexual pleasure with a partner of the same or opposite sex. The It's All One curriculum, also promoted by International Planned Parenthood, reveals the multiple manipulative tactics used to indoctrinate and sexualize children through CSE. Like other CSE programs, It's All One claims, among other things, to be evidence-based, comprehensive, human rights, gender-sensitive, and culturally appropriate education that will increase young people's responsible decision-making, to reduce adolescent rates of pregnancy and sexually transmitted infections, including HIV. It's All One, however, like most CSE programs, is really just cleverly disguised abortion rights, sexual pleasure education, masquerading as human rights, gender, and sexual and reproductive health education. It aggressively promotes abortion. With over 112 references to abortion, It's All One has an obsessive focus on sexual pleasure, mentioning sexual pleasure 62 times. It promotes multiple sex acts and instructs children on how to stimulate themselves or their partner to orgasm. To explore their readiness, children fill out a worksheet that infers children are ready to have sex when you are feeling sexually attracted to the other person,
and when you're feeling comfortable about telling the other person what feels good sexually. It teaches that human rights encompass sexual rights, including alleged rights to all persons to sexual expression and the right to seek sexual pleasure. Hooking children on sex is a multi-billion-dollar business for Planned Parenthood and other similar organizations. This is because children, or prospects, once sexualized, become Planned Parenthood customers, dependent upon their services. Comprehensive sexuality education programs are disguised under many names. They may be called comprehensive sex or sexual education, education on human sexuality, reproductive health education, information on sexual and reproductive health, family life education, teen pregnancy prevention, rape prevention, anti-bullying programs, HIV/AIDS prevention, and sometimes even abstinence or abstinence plus education. CSE programs usually falsely claim to be age-appropriate, evidence-based, healthy sexuality education that will prevent teen pregnancy, sexual abuse, STDs, and HIV. One of the handouts that concerns me the most is called the Genderbread Person. They teach that gender is a spectrum, that you can choose to be whatever you want. You could be all female one day and the next day feel like you're neither female or male. Frankly, it's confusing. It's mental molestation. We're confusing these kids as to what they are. From a medical perspective, when sexual freedom is the priority, then sexual health is going to suffer. There are laws in Oregon where children as young as 15 can get taxpayer-funded sex changes without parental consent. You can't have an aspirin at school without parental consent. However, a student could make these life-altering, permanent decisions without their parental knowledge or consent. Sexual rights, sexual education movements began with Dr. Alfred C. Kinsey. Kinsey actually had pedophiles measure with a stopwatch how many children could achieve what he called orgasms within a 24-hour period. Today, comprehensive sexuality education is based on this philosophy that children are sexual from birth, created by Kinsey. Say no to CSE! Say no to CSE! We've got to stop it. We've got to use everything at our disposal. We have to stand together to stop this attack against our children. And they have all this funding and this organization, but we know that if we stand together, we can do something for the family, for the children. We stopped the Kinsey sexuality education program in Croatia. It is time for parents to say, no, my family is mine. My wife is mine. I am hers. Our children are ours. Band together and find ways to stop it from entering your country. Men have to rise up, defend their family. On matters sexual, the fathers have got to stand up. Say, you have no place talking sexuality to my children. We resist it, even with our lives, because that's what life is all about. It's happening on our watch. If we don't do something about it, it is all of us that carry that guilt. To learn more and to sign the petition to stop comprehensive sexuality education, go to stopcse.org. Together, we can and will protect the world's children. Entonces decimos, bueno, entonces mejor no les enseñemos nada. Pues si esto es lo que está pasando, entonces nosotros vamos a tomar la iniciativa de no enseñar nada porque los vamos a estimular. No, es que esa otra posición también está mal porque los dejamos muy vulnerables. Los niños necesitan entender su sexualidad acorde a su edad y a su nivel de desarrollo. Y obviamente implica que tenemos que tener una lámina para enseñarles sus partes privadas o íntimas como algo mínimo. Pero hemos tenido dentro de nuestra iglesia todo el efecto contrario. Nada, no, esto es muy explícito. Tremendo, o sea, nos hemos ido para los extremos y en este momento ya, señores, perdónenme, como dijo el pastor Hugo, ya les tocó. Si quieren hacer algo por sus chiquitos, ya les tocó. Ya esto de que no vamos a tener nada en sexualidad porque esto no nos compete, ¿será que no? ¿Será que no? Bien,
En Colombia, rápidamente, hace 23 años denunció una organización de sociedad civil que esto que les mostré estaba incluido dentro del programa de educación sexual y construcción de ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional, ambientes escolares libres de discriminación, cuadernillos sobre competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro y adoctrinamiento en capacitaciones para profesores y rectores. Creo que en todos los países han sido las mismas estrategias. En este momento, ¿por qué les digo que los derechos sexuales y reproductivos no tienen consenso internacional? La semana, el 27 de septiembre, hace muy poco, se reunieron en la ONU nuevamente y Estados Unidos pide eliminar el derecho internacional al aborto y otros conceptos ambiguos. Estados Unidos y 19 países más firmaron una carta que llevaron a la ONU diciendo en sus apartes: para lograr esto hay que quitar referencia a términos y expresiones ambiguas como los de salud y derechos sexuales y reproductivos en los documentos de la ONU, porque pueden socavar el papel crítico de la familia y promover prácticas como el aborto en circunstancias que no gozan de consenso internacional y que pueden ser manipuladas por las agencias de la ONU. Otro aparte, la razón de fondo, argumenta Estados Unidos y las naciones firmantes, es que tales términos no tienen en cuenta adecuadamente el papel clave de la familia en la salud y la educación, ni el derecho soberano de las naciones a implementar políticas de salud sexual en su contexto nacional. Entonces, para que les quede bien claro que esto no tiene consenso internacional, y cuando la Secretaría de Educación, que los tiene a ustedes tan clavados con los currículos de educación en sexualidad, y usted dirá, pero ¿yo qué les voy a decir a ellos? Mire, tranquilo, tranquila. Hay personas metidas, de cabeza en esto, tratando de que el gobierno entienda que nuestros colegios tienen toda la capacidad de tener en sus entornos la educación que la comunidad permite para sus hijos en materia de sexualidad. Entonces, no se asusten, hagan lo que tienen que hacer, pero háganlo, por favor, porque si no lo hacen, ¿ustedes qué creen? ¿Que los niños cristianos no ven YouTube? ¿Que los niños cristianos no tienen un iPad en su mano? Esa es mi preocupación. Ustedes están diciendo, nosotros como colegio no vamos a hacer nada. Ok, perdónenme, esas vidas de esos niños están permeadas por la cultura. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes frente a esto? La materia de educación en sexualidad se volvió algo transversal, cosa que nosotros nunca hemos estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso implica que hay varias personas que no tienen la formación enseñando en sexualidad, y eso es grave. Eso es grave. La gente tiene que estar entrenada y tiene que sentirse, tener una vida acorde a lo que está enseñando, porque no está enseñando matemáticas. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos leyes, tenemos un código de infancia y adolescencia y lo están pasando por encima. En este momento, los derechos sexuales y reproductivos violan las leyes de protección a la libertad, integridad y formación sexuales en persona menor de 18 años y actúan en total contravía contra el código de infancia y adolescencia. Y nadie está diciendo nada. Y lo triste es que cuando nosotros vamos a ver quiénes están enseñando en sexualidad, pues obviamente el tema está absolutamente, el panorama es clarísimo. Planned Parenthood tiene filiales en todo el mundo. Hablan de derechos sexuales, hablan de ser libre de enfermedades y embarazos no deseados y decidir la interrupción del embarazo de manera legal y segura. Es que está dentro de la misión. ¿Quién se pone a ver esto? Pues a los que nos interesa. Ahora, ¿dónde está Planned Parenthood? Mire su país. Nosotros tenemos en Colombia las dos entidades que toda la vida han trabajado en sexualidad, enseñando sexualidad, las tenemos como filiales de Planned Parenthood. Colombia, Profamilia y Oriéntame. Y ellos en este momento aún están aliados con algunas entidades religiosas como el derecho, Católicas por el Derecho a Decidir. Tristemente, la Iglesia Católica sale desafiada en esto, que están en este momento, si usted ve las redes ahorita, estamos en Colombia peleando porque nos están metiendo un decreto de ley que autoriza el aborto y que judicializa a quienes digamos que no.
O sea, ya está, en este momento están en plantón en el Ministerio de Salud. Entonces, en este panorama tenemos 2 generaciones de personas que se han levantado con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y para dónde vamos? Ayer les dijeron, ¿qué pasa si todo esto sigue adelante? Pues para nosotros es gravísimo, porque ya se pusieron algunos pasitos en Francia y en Holanda para que el incesto no sea para que la pedofilia no sea delito. ¿Cómo se va a llamar? Relaciones sexuales intergeneracionales. Ahora, permítame un momentico, porque lo que quiero es mostrarle qué pasa con nuestros niños. ¿Por qué estamos viendo tantos niños diciendo que son gays? ¿Por qué están tantos niños diciendo que quieren ser del sexo diferente? ¿Qué es lo que está pasando? Pues miren, los Sinali, que es una pareja argentina que tiene muy buen trabajo en sexualidad, ellos hicieron un estudio en el año 2001 y luego lo repitieron en el año 2011 y les voy a dar la muestra porque en esto, debido a tantos estudios tan viciados, necesitamos tener muestras adecuadas, necesitamos tener respuestas, metaanálisis serios. Ellos hicieron un estudio en el 2001 utilizando 1.425 jóvenes, personas que se congregan en algunas iglesias del Paraguay y de la Argentina, 80 grupos locales, 15 denominaciones distintas y hicieron 75 preguntas sobre sexualidad. Luego repitieron ese mismo estudio en el 2011 y trabajaron con 2.000 jóvenes de iglesias evangélicas en Argentina, de 10 a 20 provincias y usaron un muestreo de 86 preguntas. Frente al tema de abuso sexual, ellos mostraron quién eran los agresores. Yo le quiero mostrar, están en la familia, eso no es nada raro para nadie. Sencillamente que el abuso sexual es diferente a la violación. La violación es un acto fortuito que normalmente la víctima no conoce al victimario. El victimario agarra a su víctima, tiene relaciones sexuales con ella y la víctima se reconoce como víctima. Esto yo no lo quería, pero alguien me sujetó y alguien hizo que yo tuviera este tipo de situaciones sexuales con esa persona. El abuso sexual no es así. El abuso sexual es una dinámica completamente diferente donde el niño, la persona que está intentando llegar al cuerpo del niño goza de su confianza, lo ama, tiene una relación interpersonal súper estrecha con el niño. Y el niño quiere ser amado, el niño no entiende el contacto sexual como lo entiende un adulto. Y entonces por esa razón tiene tantas consecuencias tan devastadoras para su vida. El abuso sexual tiene el poder de cambiar la identidad sexual y la orientación sexual del ser humano. Y eso hace que nosotros como fundación estemos metidos de cabeza en el tema. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos niños que hoy son jóvenes que se están declarando gays y cuando uno los ve uno dice, ¿qué pasó? Abuso sexual, abuso sexual, abuso sexual. Mire, los reportes muestran que entre el 48 y el 56% de hombres que tienen actividad homosexual fueron abusados sexualmente de niños. Pero yo le voy a mostrar este estudio. Es que es sencillo. Si vemos quiénes son los agresores, pues todos son conocidos o familiares del niño. Por eso es tan delicado, por eso hay tantas consecuencias. Yo aquí no quiero que levante la mano, pero estoy segura que muchas personas aquí han tenido que vivir el flagelo del abuso y saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cuáles son las consecuencias? Mire, el estudio mostró, ellos hicieron una pregunta muy interesante. Tú, debido a esta situación, ¿qué pasa con tu identidad sexual? ¿Qué pasa con tu orientación sexual? Y encontraron que hay mayor atracción al mismo sexo. En los varones se triplicó la atracción al mismo sexo al haber sido abusado sexualmente. Y en las niñas se duplicó. Y uno dice, ¿pero por qué? Si se supone que es una situación agresiva. No, es que lo que pasa es lo siguiente. Debido al contexto en el que se da el abuso sexual, el hombre que es abusado sexualmente normalmente es abusado por otro hombre. ¿Por qué? La frecuencia es clara. La recurrencia del abuso tenemos, mientras hay 6 mujeres agresoras, hay 3.000 varones agresores. Y yo entiendo, esto no es cuestión de feminismo, es que es la triste realidad.
¿Qué pasa cuando un niño es abusado sexualmente por otro varón? Mire, en el 100% de los casos, el niño dice, si esta persona que es mi tío, que es mi papá, que es mi abuelo, me tocó y a mí me gustó, ¿qué pasa conmigo entonces? Mire, la pregunta siempre está, siempre. ¿Por qué? Porque las zonas privadas o íntimas son zonas especiales que Dios creó para que tú sientas diferente. Hay que cuidarlas, hay que respetarlas, hay que hacerlas respetar de otros. Pero toque quien toque esas zonas privadas, tú vas a sentir diferente. Y como el problema del abuso no es que cogió a la persona y te agredió violentamente, sino es a través del juego, a través del cariño, a través del amor, a través de las palabras bonitas. Díganme cómo un niño va a poder discernir esto. Usted y yo lo discernimos, el niño no. El niño quiere ser amado, el niño no quiere ser abusado. Y por eso, en el hombre, la reacción es tan diferente a la mujer. En las niñas sí lo ven como una agresión. Sí entienden que lo que hizo ese varón que las tocó, se acercó a ellas y primero las sedujo emocionalmente, porque la palabra seducción es muy de adultos, ellas sí logran entender que eso estuvo mal. Y entonces la conducta lésbica, ¿por qué se da? A metros con los hombres. Yo no quiero nada tener que ver con los hombres. A mí un hombre me agredió. ¿Me entienden la respuesta? Por eso es tan grave. Por eso es tan grave. Y miren las experiencias negativas. El 10% siente atracción homosexual contra el 4% que no ha vivido una experiencia negativa. ¿Y esto por qué es importante? Porque desde el 2001 hasta el 2011 estamos enseñando en sexualidad. Pero miren, en vez de disminuir la atracción, ha aumentado. Es que no se esté haciendo nada, porque ha aumentado. Ahora, miren el mayor comportamiento homosexual, con abuso y sin abuso. Nos están diciendo que los niños se las saben todas, que los niños, mejor dicho, con toda la tecnología, ellos, mejor dicho, nacieron sabidos. ¿Quién dijo? Los niños tienen un desarrollo psicosexual. Usted podrá querer avanzar el desarrollo psicosexual de un niño y no puede, porque el niño no le va a entender. Ellos están haciendo cosas por presión. Ellos están haciendo cosas porque les parece chistoso. Ellos están haciendo cosas porque están viendo a los adultos hacerlo, pero si usted trabaja con ellos, usted se va a dar cuenta que ellos no entienden mucho de lo que están haciendo, que ellos lo imitan. Entonces, su desarrollo psicosexual tenemos que verlo. ¿Cómo me van a decir a mí que los niños en América Latina están empezando a ser activos sexualmente a los 12 y a los 13? ¿Ustedes saben qué está un niño a esa edad? Un niño a esa edad se está acabando de desarrollar. A las niñas les está llegando su primera menstruación, a los niños ni siquiera les ha llegado su primer sueño húmedo. Si ustedes ven el desarrollo psicosexual de un niño, cuando entra el desarrollo físico, hormonal, entra un impulso sexual. Eso no viene antes, eso viene con el desarrollo. Y me van a decir que una niña de 12, 13 y 14 años que está hasta ahorita mirando cómo va a hacer esto, si se va a manchar en el colegio, si no se va a manchar. Es más, si la mamá no le ha dicho nada de cómo es su aparato genital y qué es lo que va a pasar, la niña escucha de sus compañeras, pero está en ese momento. ¿Usted cree que esa niña y ese niño están listos para tener actividad sexual? Sí, desde su moralidad me va a decir que no. No, es que ellos no tienen la capacidad de entender lo que está pasando. Y mire, están entrando por presión. Están entrando porque muchas niñas y muchos niños dicen, oye, ¿tú todavía eres virgen? ¿Cómo se te ocurre ser virgen? ¿Cómo así? Miren hasta dónde hemos llegado y todo el mundo ha asumido que esto es una realidad y que así es la cosa y que así se comportan los niños. Pues no. Si los niños han sido estimulados sexualmente, si los niños han sido abusados sexualmente, pues claro que van a entrar más rápido a tener iniciación sexual. Pues claro que sí. Pues claro que con experiencia negativa, mire, se dobla el porcentaje de niños que entran a tener actividad sexual muy pronto. ¿Y esto qué implica? Implica que vamos a ver conductas. Implica que, oiga, ¿pero qué pasó con este niño? Mire, historias, todas las que quieran, han pasado durante 20 años por esta vida. Todas las que quieran. Qué privilegio estar cerca
de esas historias porque me han dado la capacidad de entender lo que le estamos haciendo a nuestros niños. Pero yo solamente quiero que escuchen a Walter Heyer, porque hoy estamos haciendo que nuestros niños cambien de identidad sexual con una cirugía, con un tratamiento hormonal. Llevamos 6.700 niños en el mundo muertos por terapia hormonal en este momento. 6.700. Y uno dice, ay no, es que se declaró gay. Mire, entre ustedes conocen a sus niños. ¿Ustedes han escuchado a los niños de sexto, séptimo, octavo? No, mamá, tranquila, es que él es gay. ¿Cómo así que él es gay? Sí, él es gay. Y todo el mundo dice, él es gay, él es gay, él es gay. Y ese chiquito está en formación. Pues si escucha que todo el mundo le dice que es gay, pues algo tendré de raro, ¿verdad? Algo tendré de diferente para ser gay. Y así con cada uno de los temas de sexualidad humana. Pero yo sí quiero que ustedes descubran a través de esta historia dónde fue el problema. Escuchémoslo, por favor. I lived 8 years as a female named Laura Jensen after undergoing gender reassignment surgery in April of 1983. I started as a 4-year-old kid in 1944. So I'm bringing to this conversation today 74 years of firsthand experience in some way, either living it or trying to deal with it or trying to recover from it. It's important, I think, to understand that everything that we've heard today is damaging to children. And I was damaged by this, and I have some very strong points of view. So I hope that don't take exception to them. They come out of pain. They come out of real life experience. I'm not trying to be hurtful to anybody, but I think that I have a website called sexchangeregret.com, and we get letters from either the parents or the transgenders themselves asking for help after they've lived the life like I did for 5, 6, 15, 18, 20, all the way up to 30 years. And they're saying, Walt, can you help me detransition? This was the biggest mistake of my life. I've met with people personally. We've had the honor and pleasure of working with people who are now detransitioning. Just recently, a school teacher, a pharmacist, and a good friend, Jamie Shoup. I think it's important for us to realize that there is actually nothing good about affirming a young boy, 4 years old, like my grandma did me. The moment you affirm a child, like my grandma did, putting me in a purple chiffon dress and telling me how cute I was, how wonderful I looked, is at the very same moment that you're affirming that young person, you're telling them there's something wrong with them, that you're not right. That is child abuse. We need to begin calling it what it is. It's not affirming a child. It's causing them to be depressed and anxious about who they are. And then we go on to inject hormone blockers into them and begin altering their body. Can we begin to understand today from these discussions how destructive this is to the psyche? It's no wonder they end up with separation anxiety and bipolar disorder, dissociative disorders, schizophrenia, and many other disorders that they want you to ignore. They want to block any child from having access to psychotherapy. The only reason that I'm able to speak to you today is because after 46 years of dealing with this issue, I was able to detransition in 1990 after I had extensive psychotherapy, the very same psychotherapy that they're trying to prevent people from having. Why? Because they don't want them to detransition. Because somebody like me puts a real bad mark on the idea that it's all good, because it isn't. I've recently written a book, Trans Life Survivors, that has the stories in them. It's painful to get these emails from people whose lives have been totally torn apart. Men like myself, who was married
had 2 children, had a career. I was an executive for American Honda Motor Company. One of those therapists who was an advocate for gender change surgery told me that what happened to you as a child wearing that purple dress, the only way to solve that is to have cross-gender hormones and undergo reassignment surgery. That's the solution. Well, I trusted his expertise because Dr. Walker had actually written the original international standards of care for treatment of gender identity disorder or gender dysphoria. I'm here because he was wrong. I'm here because those standards of care have morphed into what they're using today. They haven't changed much. Yeah, they've gone through revision after revision, but the basic idea is that when somebody comes in, they can self-diagnose their gender dysphoria. We are manufacturing transgender kids. We are manufacturing their depression, their anxiety, and it's turned into a huge industry that people are profiting from after kids' lives are completely torn apart. The most vulnerable people in our society and adults are tearing their lives apart. It's really beyond my understanding why we're even having this discussion, because it shouldn't be happening. I don't believe any doctor who injects a young person with hormone blockers should have a license to do so. I would prefer that they not have that ability. And I hope that people begin to realize this and begin to speak up about it. There is absolutely nothing good about affirming somebody in a cross-gender identity because it destroys their life. We won't see the consequences of what they're doing today until 10 or 15 years later. And there'll be somebody else speaking up like I am, saying, it was horrible what they did to me. They never should have done it. The people are suffering. We're not trying to minimize their suffering. But why do we abuse them with hormone blockers and cut their bodies apart as a way to affect treatment? It's insane, actually. It doesn't make any sense. If we're just to pause and take a sober breath, it's insanity. When will we finally grasp this? Christina Olson, a research psychologist in Washington, at Washington University, and I wrote the article, is published in Public Discourse in 2017, June. She said, we do not know who the transgender kids are. One way or the other, we don't know who they are. Do you get that? We don't know who they are. That should sink in. They cannot actually identify who trans kids are except by them saying so. There is no test. There's no proof. A parent can actually cause a kid to be gender dysphoric by affirming them. The APA, which an article is going to come out in the Daily Signal in the next couple of days that I just finished last night, the APA in their handbook in 2014 says kids are not born transgender. And yet, we're treating them with medical treatment as if they were, and trying to alter them. They're not born that way. I want to say it again. We're manufacturing transgender kids.
None of us should be a party to altering a kid's mind, his psyche, and sending him down the path where they're going to sit up here and say how their life was torn apart. And I'm the fortunate one. I got sober. I'm 33 years sober. I drank heavily and used cocaine as a way to try to mask the pain from having undergone the surgery, as a way to cope with what Grandma did in a purple dress that confused me. That when I was a little boy at 4, 5, and 6 years old, I began to want to be affirmed. I began to enjoy being affirmed. I became addicted to the affirmation and the attention. I mean, if a kid wants to steal all of the attention out of the room, all they have to do is say, I am a transgender. They can suck the life out of a room in a heartbeat. And the focus is right on them. And they can get anything they want, can't they? Nobody calls them out. Nobody says, how'd you come to this conclusion? Well, we know how they came to the conclusion. Schools are giving them books. They're indoctrinating them. Parents are encouraging them. Online, they're in chat rooms suggesting groups of kids become transgender. It's a fad. Yes, there are people who are autogynephilia, but there's also people who are deeply troubled. Over 50% of the people that I've worked with, hundreds of people that I've worked with over the last 10 years, were sexually abused. Boys who are abused at a young age come to the conclusion that the only way they can prevent themselves from being sexually abused again is to cut off their genitalia and become females. In their mind, that is their defense mechanism for sexual abuse. Girls who are sexually abused want to be men as a way to fend off any intruder or sexual abuser because they will no longer be attractive for sexual abuse. Whether it's men or women, vast majority of them were abused as children. Many of them I sit with and talk with privately are in their 30s, 40s, and 50s before they're ever able for the first time to disclose they were sexually abused. It's too painful. I was sexually abused at 9 years old, multiple times, by my uncle. When I told my parents I was sexually abused, they said, oh, Uncle Fred wouldn't do that. Wrong. They said I was a liar. So now I had worn a purple dress as a 4-year-old. I'd been sexually abused, and now I'm a liar. You know, it's not a real good way to start off life, and you're not only 9 years old yet. We've got to start helping the young people. And when people ask for help from me, I have one simple thing I always ask them. Tell me what caused you to not want to be who you are. 100% of the time, they can tell me. They can tell me. I'm feeling the pain right now of them sharing with me some of these stories because even I weep. They're ugly. They're horrible. They're so deep, nobody wants to talk about it. But we better start talking about it. We're ruining an entire generation of young people. And it's serious business. I'm not pulling any punches anymore. And you shouldn't either. Thank you. Y yo tampoco. Entonces me voy para el final, porque ya tengo 10 minutos. Una nación se sentencia a sí misma cuando los gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Martin Luther King. ¿Para dónde vamos? Quiero proponer soluciones. Las organizaciones como las de ustedes tienen dos objetivos desde nuestra perspectiva como fundación. El primero, enseñe sexualidad de acuerdo con ¿qué?
con los principios de Dios y su palabra, con una cosmovisión bíblica de la sexualidad, porque si usted no lo hace, ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. Ahora usted dirá, ¿cuál es la cosmovisión bíblica de la sexualidad? ¿Cierto? ¿Cómo debemos hacer para que un niño reciba lo que necesita recibir en el momento que lo necesita recibir? Porque 1 año de diferencia ya es un mundo en la sexualidad humana. Bueno, varios nos hemos dado la pela de hacer ese trabajo para ustedes. Ahora, no es la única herramienta, pero es una herramienta. Es una. Pero si usted tiene gente que ha librado la batalla que yo llevo como más o menos 11 o 12 años trabajando, pero por favor hágalo, no se quede sin hacer nada. Y la otra cosa es crear ambientes seguros dentro de las organizaciones y en las actividades que se lleven a cabo con niños y adolescentes. Solamente me voy a dedicar a hablar de lo que nosotros proponemos. ¿Y qué es la cosmovisión bíblica de la sexualidad humana? Pues es que hay principios que son eternos y universales que usted y yo sabemos que es así. Por más de que queramos ser progresistas y quitar el principio es como el principio de la gravedad. Sencillamente ese principio está y necesitamos enseñarlo. ¿Cuál es? El valor y la dignidad de cada ser humano, la identidad sexual del ser humano creado como hombre o mujer, el ser humano como ser integral e integrado, la complementariedad entre el hombre y la mujer, el origen del ser humano en la unión del espermatozoide y el óvulo, o sea, en la concepción, el derecho que tiene todo ser humano a la vida como ser con potencialidades desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el respeto hacia las zonas privadas o íntimas del cuerpo de todo ser humano. Y obviamente los niños necesitan saber cuáles son sus zonas privadas o íntimas. Si usted no quiere tener láminas porque le parecen explícitas, créame, el niño pintándole en el tablero una lámina, una cosa parecida a sus zonas privadas, no la va a entender. Entonces necesita por lo menos una lámina que le pueda mostrar sus zonas privadas o íntimas. Eso no lo hace vulnerable, a usted no le está exponiendo, le está ayudando en su edad a saber proteger sus zonas privadas o íntimas. Entonces no nos vayamos al otro extremo. Y las relaciones sexuales como la unión del cuerpo, del alma y del espíritu del ser humano, porque así fue como el diseñador las diseñó, no porque yo me lo esté inventando. Es que a través de las relaciones sexuales es un acto que une vidas hasta la muerte. Entonces, estos principios de sexualidad humana deberían estar dentro de un currículo. Pero una cosa importante aquí es que la cultura nos ha enseñado que las mujeres somos las que nos cuidamos, que las mujeres somos las que nos embarazamos. No, es que esto es una labor compartida y el hombre también necesita ser enseñado. Por eso esto de empoderar a la mujer y que la mujer tiene derecho a decir sobre su cuerpo, no lo podemos hacer de esa forma porque los hombres también necesitan aprender que esto es una corresponsabilidad. Y que así como él tiene relaciones sexuales, él también va a ser papá, él también necesita educarse sobre este tema. Entonces, por eso es importante que eduquemos. Miren, si ustedes vieron en algún punto que yo hice que lo utilizaron para la conferencia a la que vinimos, yo les dije, miren, la batalla se libra enseñando. ¿Y quiénes van a enseñar? ¿Usted está esperando que la iglesia lo haga? ¿Usted como de colegio está diciendo, no, yo no me meto en eso porque nosotros no tenemos por qué enseñar eso? Si no nos obligan. La iglesia no lo está haciendo. ¿En dónde más? Ese es mi llamado a usted. ¿En dónde más? ¿En dónde más los padres van a ser enseñados? Tristemente, en Colombia ya va en tercer debate las escuelas para padres y madres y va a ser ley, obligatorio para padres y madres ir a las escuelas de padres. Entonces estamos trabajando en el gobierno por eso, pero miren, sí, ustedes van a tener que coger esa bandera. ¿Dónde más podemos enseñar a los padres? La iglesia está así. Nosotros necesitamos visibilizar y concientizar sobre el papel decisivo del papá en la concepción, el embarazo, el parto y la crianza del bebé. Y la única manera que tenemos para hacerlo es enseñar sexualidad a nuestras generaciones siguientes. Tenemos muchos muertos, señores. Ya hay muchos muertos. Pero mire, en varios países hay una ventana de oportunidad. No estamos con la ley argentina todavía. Por lo menos en Colombia no estamos. Y en algunos otros países, cojamos esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si las cosas van como van, yo no le calculo no más de 2 años. Lo que ustedes puedan hacer en 2 años, no solamente con sus niños, sino con los padres de esos niños, va a ser lo que Dios va a usar. Ahora,
No se me hace nada raro que así como Dios, que jamás nos habíamos visto con el pastor Hugo, aquí nos vinimos a encontrar, nos dio semejante unidad para trabajar estos temas, porque no habíamos hablado previamente, y ustedes ven la unidad de los temas tan increíble como ha sido. Nos dé estrategias a futuro. Pero la única estrategia que tenemos en este momento es resístanlo. Resistan lo que está pasando. Hablen sobre sexualidad humana. Enseñen a sus niños y a sus niñas. Hay formas de hacerlo. Nosotros, ese es un eslogan que tenemos trabajando en Colombia. Nosotros realmente, para mí, fue un privilegio saber que está publicado desde Fundación Ámalo nuestro currículo de sexualidad desde el año 2009. Y hace unos años AXI se interesó en el currículo y lo editó y lo actualizó y lo sacó este año para el servicio de los colegios. Es solo una herramienta, pero miren, yo he tenido que pagar un precio muy alto para poder lograr tener lo que está aquí. Úsenlo. Está año por año trabajando el momento en el que está el niño. Hemos tenido que darnos la pela para hacer este trabajo. No necesitan hacerlo, ya está. Cójanlo. Les invito por lo menos a que lo vean, pero otra cosa que les invito a que hagan es permitan que los padres de familia sean incluidos dentro del proceso. Tráiganlos y díganles, ustedes van a acompañar el proceso que ellos, esto es responsabilidad de los padres. Y a donde vamos a llegar es que únicamente los padres van a poder enseñar. ¿Por qué? Porque es un principio divino. La familia debería ser la gestora de la enseñanza en sexualidad y los padres se hicieron a un lado. Pero pónganle cuidado que vamos a llegar allá otra vez. Pero ¿quién les va a enseñar? Ustedes. Ustedes. Y ojalá la iglesia. Ojalá. No tengo mucha esperanza con la iglesia, pero con ustedes sí. Aprovechen esta ventana de oportunidad que tenemos para enseñar sexualidad humana. Traigan a los padres, muéstrenles las cartillas, muéstrenles el programa. El programa no es una cartilla, es un programa, es una enseñanza. La gente que está enseñando sexualidad está entrenada para hacerlo. O sea, es un programa lo que ustedes van a dar. Hemos tenido experiencias muy satisfactorias en algunos colegios que hemos trabajado sexualidad humana y que han dado la pauta para que nosotros podamos escribir lo que hemos visto allí. Entonces, les animo a que por lo menos se acerquen al stand y vean cómo está hecho el programa de sexualidad, que es una herramienta para ustedes. Muchas gracias por escucharme. Espero que se lleven muchas herramientas y que al final de todo esto no se dejen meter los dedos en la boca. No digan, ay, es que la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación nos obliga. Mire, esto es un llamado a su conciencia. El Ministerio de Educación podrá decir lo que quiera, pero ¿usted lo va a adoptar? ¿Usted lo va a adoptar? Bueno, no está solo. Nosotros estamos allá peleando porque usted no tenga como en la Argentina, de que enseñar educación sexual integral. Porque eso va a ser impuesto. Entonces, anímese. Le animo a que piense en alternativas. Muchas gracias.